Esta pequeña charla que les voy a dar viene a ilustrar mucho de los aspectos que abordó Adolfo hace un momento, que son problemas sin resolver del ordenamiento territorial a nivel municipal, sin, sin pretender mostrar a Turrialba como el ejemplo del único lugar en Costa Rica donde se dan estas cosas. En realidad es un ejemplo de muchísimos que se podrían dar, solo que pues es el caso que yo he venido observando ya por 20 años. Entonces, quiero hablarles un poquito de lo que se investigó hace 20 años en Turrialba a raíz de mi tesis de maestría y lo que he venido viendo durante estas 2 décadas y aquí un poco evidenciar la situación actual que quedó bastante palpable ahora el pasado mes de julio, que hubo unas inundaciones bastante grandes en esta zona. Esta charla también la di muy semejante hace unas semanas para una actividad del IFAM, entonces posiblemente si hay gente aquí de municipalidades, alguien ya la haya visto con algunas modificaciones, pero es más o menos el mismo tema porque el objetivo de la charla es también presentar un poco los aportes que pueda dar la geología al ordenamiento territorial o a la planificación del territorio. Esta foto que les pongo tanto en la portada como en esta diapositiva es una foto icónica de las inundaciones de 1996 en el centro de Turrialba y es una foto tomada por la gente del estudio fotográfico Mora, creo que se llamaba, que está o estaba, no sé si todavía existe ahí en el mercado de Turrialba, y ellos me cedieron esta fotografía en su momento hace ya 20 años. Un poco de contexto. Aquí tenemos la cuenca del río Turrialba y aquí en el cuadrito rojo que vemos en la parte inferior es donde se ubica el centro de la ciudad. Entonces podemos ver que el centro está justo en la parte baja de la cuenca y es una cuenca que incluye algunas microcuencas pues bastante importantes como es la del río Aquiares, la del río Colorado, que son ríos que traen muchísima agua de las laderas altas del volcán Turrialba. Y entonces tenemos al centro de la ciudad ubicado pues en una parte bastante crítica, que es en la parte baja donde confluyen todos estos ríos. Perdón. Este de acá que tenemos a la izquierda es un mapa con las elevaciones, entonces vemos que la cuenca viene desde más de 3.000 metros de altitud hasta menos de 1.000 metros de altitud. Entonces es como en 17 kilómetros, si mi memoria no me falla, hay un abrupto cambio en la altitud. O sea, venimos de zonas muy altas a zonas bastante bajas en muy poca distancia. Y a la derecha tenemos el mapa de pendientes, donde las zonas rojas son las pendientes más fuertes y entonces también podemos apreciar que hay zonas de pendientes fuertes y moderadas rodeando la parte plana en la que se ubica el centro de la ciudad de Turrialba. Acá pues este modelo no ayuda mucho, pero aquí vemos la mancha urbana del centro de la ciudad con zonas montañosas a ambos lados, que están relacionadas con a este lado, coladas de lava antiguas del Turrialba o pre-Turrialba, no está bien determinado. Y a este lado derecho podemos ver, esas son laderas de acumulación de materiales de avalanchas que se han dado en la parte alta de las laderas del volcán Turrialba y que han sido grandes mega avalanchas que han depositado aquí en esta zona plana también. Entonces, el centro está como en una ollita y uno cuando viene llegando de cualquiera de los dos lados que se llega comúnmente a Turrialba, ya sea por el lado Juan Viñas o por el lado de Santa Cruz, uno aprecia cómo viene uno en una zona alta y de un momento a otro pues tiene que bajar de una forma bastante abrupta para llegar al centro.
Este de acá es el mapa geomorfológico. Todos estos mapas que les estoy mostrando se generaron hace 20 años en el estudio mío de mi tesis de maestría. No voy a detenerme mucho en esto porque ya es tema presentado muchas veces en bastantes foros, pero quiero darles este contexto para ahora caer un poco en lo que es la problemática que se daba y se sigue dando. En cuanto a morfología, es lo mismo que veníamos hablando. Estos sectores cafés y rojos son laderas que tienen pendientes de moderadas a fuertes, y las zonas verdes son zonas más planas relacionadas con depósitos de los ríos. Y aquí vemos las calles del centro. Esta parte de acá es el centro de la ciudad y los barrios circundantes. Y tenemos que la ciudad se ubica en lo que se llama un abanico aluvial, que es precisamente la zona donde el río Turrialba, al pasar de pendientes fuertes a pendientes bajas, deposita los materiales que trae y pasa de venir relativamente, digamos, encañonado y se abre a una zona más amplia y depositando los materiales que arrastra, pero también erosionando. También coincide con pues, las zonas de depósito de ríos que vienen de las laderas acá hacia el oeste, entre ellos el Colorado. Y esta zona de acá, que ya es hacia donde está el campus de la Universidad de Costa Rica, el CATI, y estas zonas que son las zonas ya más planas de este sector, digamos que corresponderían con las partes que se llaman distales del abanico, lo más lejano. En cuanto a morfología, si ustedes conocen el centro de Turrialba, pueden saber que el centro de Turrialba no es plano, tiene una pendiente todavía considerable, porque precisamente se encuentra en la parte proximal del abanico. Eso quiere decir que es apenas donde los ríos empiezan a depositar los materiales, a donde empezamos a tener el cambio de la pendiente. Entonces todavía tenemos una pendiente considerable acá. ¿Eso qué significa? Que en condiciones naturales esas zonas no son de tanto problema de inundación. Sí puede haber erosión y otras cosas, pero normalmente las zonas, más propensas a inundaciones son las zonas más bajas, en condiciones naturales, en un abanico aluvial. Entonces, tengan eso en mente para lo que vamos a ir viendo más adelante. Acá lo que tenemos es un mapa como indicando cuál es la problemática que tenemos de inundaciones en Turrialba. Tenemos acá el río Turrialba, para el cual no se tienen inundaciones registradas. ¿A qué me refiero yo con una inundación? A que el río supere sus márgenes, digamos que se derrame hacia zonas que no son propiamente su cauce. El río Turrialba no lo ha hecho históricamente. Digamos que lo más cerca que ha estado fue en 1948, que hubo una gran inundación en Turrialba, pero ahí tampoco el río Turrialba no se sale. ¿Cuál es el problema del río Turrialba? La erosión de sus márgenes. Cuando un río tiene exceso de carga de agua y de lodo y piedra, lo que va a tratar es de ensanchar su cauce para acomodar los materiales que trae. Entonces va a empezar o a profundizar o a comer las orillas o ambas cosas. En el caso de Turrialba, normalmente lo que trata es, o lo que afecta es que erosiona las orillas y con la consecuencia de dañar pues todo lo que tenemos por ahí. También tenemos la afectación de inundaciones, que en este caso sí son inundaciones causadas por el río Colorado, especialmente en su paso por el centro. Aquí tenemos el hospital, por acá está la parada San José, esta es la parada local, ¿verdad? De la que está ahí por la bomba, perdón, con el clic siempre me equivoco y paso. Este sector de acá es el que más problema tiene en cuanto a inundaciones en el centro. Estos, no sé si logran ver, de las quebradas hay unos segmentos que se muestran en rojo.
y son zonas en que las quebradas están entubadas. Entonces, por ahí empezamos a ver el problema. O sea, no tenemos solo que el centro está pasando justo por una zona donde confluyen un montón de ríos, entre ellos ríos importantes con bastante caudal, sino que también tenemos el problema de una intervención humana sumamente fuerte. O sea, los ríos están completamente intervenidos, afectados por el desarrollo urbano y no es algo reciente, es histórico. O sea, el centro de Turrialba se desarrolló de esa manera y tenemos, ahorita vamos a ver que las zonas con más problemas de inundaciones las tenemos relacionadas precisamente con esos segmentos que yo pongo en rojo, que son zonas en que las quebradas son enviadas por alcantarillas. De hecho, la parte donde tenemos el desbordamiento del río Colorado coincide con el túnel por el que se le hace pasar por debajo del mercado. Entonces tenemos el río Colorado que viene y al entrar al centro de Turrialba es encajonado entre muros, no tiene margen de acción para ningún lado. Entonces, cuando un río lo tenemos de esa manera, al aumentar el nivel de agua, no puede hacer lo que hace el río Turrialba de empezar a comer orillas, aunque lo ha hecho y se ha llevado históricamente, pues se llevó en los años 80 varias construcciones por el lado de lo que llaman ahí las palmeras, pero al estar tan encerrado, especialmente en la pasada por el mercado y todo, no tiene para dónde agarrar y es lo que hace es subir el nivel, se desborda por encima del puente y no puede, el agua no puede volver al cauce, porque sí, podría pasar por encima del puente y volver a caer al río, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque precisamente el río está pasando en ese momento por un túnel, entonces el agua tiene que correr por todas las calles del centro buscando volver nuevamente a su cauce, porque la urbanización le permite volver al cauce porque el agua está pasando por debajo de una cuadra completa. Entonces, tenemos una alteración por causas urbanas muy brusca de la dinámica de los ríos y las consecuencias las vemos cada vez de forma peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez está lloviendo más, entonces esto va a ser cada vez más intenso. No es fácil de arreglar y ahorita vamos a ver un poco más. Lo mismo sucede con la quebrada Gamboa, ahí por el gimnasio municipal y donde están las instalaciones de la UNED. Tenemos exactamente el mismo problema. La quebrada Gamboa viene de una ladera bastante empinada y al llegar a la parte plana es consumida en una alcantarilla que se va por debajo del barrio de las Américas. Entonces el agua nuevamente, y tras de eso es una alcantarilla de dimensiones bastante reducidas, no da abasto cuando llueve demasiado, el agua se sale y volvemos a lo mismo. El agua no puede volver a la quebrada porque la quebrada está metida debajo de las calles y pasa por debajo de cuadras completas. Entonces, la consecuencia es que el agua se queda pues emposada en los barrios y alcanza, en el caso de la quebrada Gamboa, alcanza niveles que ya rondan ser muy peligrosos porque puede superar incluso el metro. Y eso, pues, aparte de ser muy dañino, es peligroso por las corrientes. En el caso del centro, en el caso del Colorado, lo peligroso del Colorado es que, como hablamos, el centro de Turrialba tiene una pendiente considerable. Entonces, cuando el río Colorado se sale, la velocidad con la que corre por las calles es muy peligrosa. Y ahora para las inundaciones de julio, yo vi bastantes videos de cómo arrastraba motos o incluso la gente tiene que tener mucho cuidado porque si lo logra arrastrar pueden quedar heridos o incluso ahogarse porque la velocidad es muy fuerte. Continuando aquí, bueno, ¿qué fue lo que hice yo hace 20 años? Como no había datos de mediciones de caudales de los ríos en esa zona, entonces, y es algo ahí que estaba mencionando Adolfo en su presentación, de
lo que es la revisión de información previa. Hay muchísima información en muchos cantones y yo considero que es culpa también de nosotros como universidades, que a veces nos encargamos de investigar y los resultados los dejamos engavetados. No siempre creo que llegamos a las comunidades con los resultados de nuestras investigaciones, y eso es algo que siempre hay que tener presente, de que hay que mejorar. Bueno, yo me dediqué a revisar investigaciones previas que se habían hecho en Turrialba. Hay bastantes hechas por la gente del CATI. Y debido a la falta de datos de caudales, yo me enfoqué en hacer una evaluación de la amenaza con lo que se llama un enfoque histórico geomorfológico. Ya vimos la parte de la geomorfología, pero yo también me dediqué a hablar con la gente y yo fui casa por casa reconstruyendo, como la investigación fue en el 2001, la mayor inundación previa a esa fecha fue la de 1996, febrero del 96. Entonces yo en el centro de Turrialba yo hice un recorrido de casa por casa para hacer la reconstrucción de esa inundación del 96 y poder detallar lo más que se pudo ese escenario, el 13 de febrero del 96, para el cual se calculó un periodo de retorno de 50 años, que quiere decir que es el tamaño de esa inundación está relacionada con una precipitación de 314 milímetros en 24 horas. Más o menos tiene una recurrencia de cada 50 años, o sea, era bastante grande, poco frecuente. Se recopiló información sobre las dimensiones del área inundada, sobre las profundidades que alcanzó el agua en todos los puntos inspeccionados, y también sobre, muy importante, la ubicación de los cuellos de botella. Ese fue el término que yo usé para cuáles eran los puntos en donde había desbordamiento de las quebradas y los ríos debido a que perdían capacidad hidráulica, o sea, campo, y eran estrechados y enviados por alcantarillas o otro tipo de estructuras que les limitaba el accionar natural a los ríos y quebradas. También áreas críticas, áreas donde se daban niveles de inundación muy altas y algunos otros elementos de microrrelieve urbanos que determinaban mucho la distribución del agua. Cuellos de botella, lo que les explicaba, puentes, estas son fotos del 2001, pero ahorita vamos a ver que hay unas que se repiten 20 años después. Cuellos de botella, este es un puente por el lado donde está la parada de los buses de San José, la de la esquina superior izquierda. Es un puente con una área hidráulica muy reducida, entonces, si hay eso en el río Colorado, si hay un aumento en el nivel del río, el agua pasa por encima y a partir de ahí empieza a correr por las calles del centro. Eso es en la pura entrada y ya desde ahí empezamos a tener problemas. Arriba a la derecha tenemos, esa sí está modificada ahora, le hicieron un arreglo, pero el problema persiste. Es en las cercanías de la UNED, donde viene la quebrada Gamboa y es enviada por esa alcantarilla, que ahorita es un poquito más grande, pero seguimos con el mismo problema de que no da abasto. Entonces ahí el nivel sube, se desborda por las calles y toda la línea de casas que está justo al otro lado de la calle de esta alcantarilla se inunda a profundidades de 1 metro, y a partir de ahí lo que es el barrio Las Américas, y por ahí cerca el Campabadal, que tiene también una sequía por atrás que se sale, son las zonas que más daños sufren en caso de inundaciones. Abajo a la izquierda tenemos el mercado Turrialba con el paso ahí del río Colorado a la par, y en el 96 el agua subió al nivel de la tapia e ingresó por la parte de atrás del mercado, entonces inundó el mercado por dentro. El problema fue adelante, en esta zona de acá. Aquí empieza el túnel ese que les digo, que pasa por toda esta cuadra hasta salir al otro lado. En ese túnel, si algo se atraviesa, que ustedes saben que eso es muy, muy probable, que venga un sofá o una refrigeradora o una lavadora de los que la gente bota en los ríos, y llega, o troncos simplemente se atraviesan aquí en la entrada del túnel,
el agua no puede seguir por el túnel, entonces en esa ocasión lo que pasó es que el nivel acá subió y ingresó por el mercado. Tengo entendido que ahora en la inundación de julio no pasó, pero sí, igual el río superó el nivel aquí del túnel y corrió por las calles. Esta de acá es una pasada en el barrio de las Américas de la Quebrada Gamboa y vean lo estrecho en lo que está. Tiene casas a ambos lados, esto es bastante estrecho, no tiene ni 2 metros de ancho. Y también con una serie de tuberías y cosas por donde se pueden quedar trabadas los troncos o basura que venga y provocar obstrucciones que van a hacer peor el problema. Productos de esa investigación, bueno, este es el área que se determinó que fue afectada por la inundación del 96, eso que ven ustedes celeste es las zonas que se inundaron y los puntos amarillos se describieron a detalle y eran todos aquellos puntos por donde el agua se salía de alguna quebrada o río. Entonces, y se describían las causas y los problemas que se observaron en cada uno de ellos. En los de acá, esos tonos cafés tienen que ver con profundidad del agua y los tonos más oscuros tienen que ver con las zonas más afectadas o por niveles de agua más altos. Tenemos estos de acá, es ahí lo que les hablé de las Américas y Campabadal, afectados por la quebrada Gamboa y una sequía que baja por acá atrás. Y esa entubamiento de la quebrada por debajo de estos barrios. Y esto es el centro de Turrialba, ahí donde se sale el río Colorado por el mercado. Acá es en La Isabel, que también hay un problema con una sequía acá que le cae al río Aquiares, que causa muchísimo problema también en unas casitas que hay ahí. También se hicieron ahí unos estimados, como les dije, esa inundación del 96 era se estimó que era el escenario de un periodo de retorno de 50 años y se hicieron ahí algunos cálculos estimados de cuál podía ser el escenario para un periodo de retorno de 25 años y un periodo de retorno de 75 años. De ahí se propuso un mapa de amenaza de inundación en donde tenemos esta zona rosada como una amenaza alta de inundación, lo amarillo es medio y lo verde es bajo. Las zonas anaranjadas son zonas sin amenaza de inundación, son zonas montañosas. Si se acuerdan, cuando habíamos visto la geomorfología, habíamos dicho que esta era la parte proximal del abanico, lo medio y lo bajo, y que lo bajo, o sea, es lo más plano, y que en condiciones naturales, estas zonas son las más susceptibles a inundarse, porque son las zonas planas en donde los ríos suelen desbordarse con más facilidad. Vemos que en este caso la amenaza va al revés, y eso es por la inmensa influencia urbana que tenemos en este sector. Entonces yo decía en ese momento que si nosotros lográramos quitar, como que pudiéramos agarrar la ciudad y llevárnosla, posiblemente esta amenaza da vuelta. Y el problema de inundación en esta zona o se reduce mucho o se elimina, porque muchas o casi que todas las razones por las cuales yo vi que los ríos se salían acá era por esa intervención urbana tan brutal que hay en Turrialba. Es muy, muy, muy fuerte. Bueno, ese estudio fue publicado en 2002 y ahí está a disposición. Pero ¿qué ha pasado en 20 años? Es a lo que quiero llegar. Esta foto ya la vimos, esta foto yo la tomé en el 2001 y ahora en julio fui y tomé la foto en el mismo sitio. Y yo no sé si logran ver alguna diferencia, aparte de que quitaron algunos de los tubos, pero la quebrada está exactamente en las mismas condiciones. Entonces no podemos esperar que el problema se solucione si el problema sigue presente, o sea, si las causas del problema siguen presentes. ¿Qué pasa? No es algo que yo pueda solucionar fácilmente y de eso yo soy completamente consciente, porque si nos ponemos a pensar qué podemos hacer aquí, o sea, la única solución ahí es expropiar, quitar a la gente y abrirle campo a la quebrada, y eso yo sé que no es fácil. No es algo que se pueda decidir de un momento a otro.
pero aquí estamos viendo que esto, aquí les estoy evidenciando 20 años y de ahí para atrás había un montón de tiempo más. Entonces, el problema es que se patea la bola para adelante. Entonces, cada gobierno local que llega, no inicia un proceso, se lo deja al que viene y pasan y pasan y pasan los años y los problemas persisten. Lo que se ha hecho es poner curitas y aquí ni siquiera es atacando a ninguna administración en específico, ningún partido político en específico, porque esto es error de décadas o omisión por décadas. Entonces, yo sé que no es fácil, pero yo sí creo que Turrialba en algún momento y así muchos otros cantones del país deben empezar en algún momento. Así sea con cosas pequeñas, pero cosas pequeñas bien hechas. Porque yo sé que en Turrialba se han hecho cosas pequeñas, pero a veces las cosas pequeñas se hacen como para calmar los ánimos de las comunidades, pero no son soluciones reales. Como por ejemplo esa alcantarilla en donde empieza el problema con esta quebrada, que les dije que sí la hicieron un poco más grande, pero el problema no se arregló. Y eso quedó en evidencia ahora en julio pasado. O sea, yo la inundación del 96 no la vi. So, yo la reconstruí a partir de lo que la gente me contó. Pero ahora que fui, como 2 días después de la inundación de julio, fue como ponerle agua a lo que yo había reconstruido hace 20 años. Y como realmente ver qué era lo que había pasado en el 96 y esta vez incluso fue peor porque llovió muchísimo más. Y es un poco triste o frustrante ver que la situación sigue exactamente igual. Entonces, no sé, las cosas no se van a arreglar mágicamente. En algún momento hay que empezar y entrarle a estos problemas. Yo no soy la experta en decirles cuál es la solución a los problemas. El caso mío, el aporte mío es pues señalarlos. Y aquí vemos más, estas son fotografías del 2001, o sea, hace 10 años. O sea, el trabajo mío fue hace 20, hace 10 años se dio otro evento. Estas fotografías fueron cedidas por un funcionario del CATI, en donde se veía la erosión a las orillas del río Turrialba. Hubo otro evento con daños en las orillas del río Turrialba. Y esto es, digamos, los que yo tengo documentados, pero en medio han pasado otras cosas, digamos, de inundaciones. No, esto también, esto es en 2002. Estas fotos sí las tomé yo. Este puente de acá, no sé si saben, si conocen, otra vez ahora en julio sufrió daños. Estuvo cerrado varias semanas, ya lo abrieron, pero igual no se solucionó a profundidad el problema. Había presión por abrir, obviamente, porque Turrialba está cortado por el río. La pasada de un lado a otro de las ciudades a través de puentes de un solo carril. Entonces, realmente con un puente cerrado, el caos vial es terrible. Entonces, vemos 2002, el mismo problema, esta casita casi se la lleva al río, etcétera. Estas fotos las tomé yo ahora el 22 y 23 de la inundación del 22-23 de julio, yo creo que yo como el 24. Yo les había dicho que la del 96 fueron 314 milímetros, esta vez llovieron 545 milímetros en 36 horas, fue una cantidad astronómica de agua la que cayó. Y aquí hay fotos de los daños. Por ejemplo, esto es el balneario municipal de Turrialba, este es el Club de Leones, que perdió ahí una parte. La piscina del balneario quedó así a un pelito de irse. Esto es el barrio de las Américas y Campabadal, la gente sacando carretillos de barro de las casas. Y aquí vemos, justo aquí es donde la quebrada Gamboa vuelve a salir de ese entubamiento por el que pasa. De aquí para atrás cruza hasta por debajo de la escuela. Aquí les pongo los mapas míos de hace 20 años. Entonces aquí estaba la zona señalada con las profundidades y todo y la zona de amenaza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que
o sea, no es algo extraño que pase, a cada rato pasa con diferentes intensidades y digamos que tenía 25 años de no pasar tan fuerte como pasó ahora en el 2021. La última vez tan fuerte había sido en el 96. Entonces, eh, vemos que el problema persiste y pues que no se va a solucionar solo. Vean, en el 2020, en el 2002, perdón, yo tomé esta foto. Esto es viendo hacia arriba del río Turrialba. Yo siempre he dicho que esta esquina yo le tengo un miedo pavoroso porque aquí el río viene y da una curva bastante fuerte. Entonces se erosiona mucho esta zona de acá. Viene con toda la fuerza, se estrella contra esta esquina y agarra para este lado. ¿Por qué le tengo yo miedo? Porque yo les dije hace un rato, el río Turrialba nunca se ha salido. Pero si llegara a salirse en algún momento, se sale por aquí. Y aquí estamos hablando de que estamos a 100 metros del Parque Central de Turrialba. Sería el puro centro. Y el río Turrialba es enorme. O sea, si el centro está con problemas con el río Colorado, que es una ínfima parte de lo que es el río Turrialba, yo no me puedo imaginar qué pasaría si el río Turrialba se sale. Por dicha nunca se ha salido, pero hay que tener mucho cuidado, especialmente con esta esquina. Entonces, ¿qué es esta esquina? Teníamos esta casita aquí. En el 2002, todavía aquí hay una callecita que daba vuelta. Todavía esa callecita no se dañó aquí en la curva, creo que se dañó más adentro. ¿Qué pasa? Esta foto la tomé yo ahora en julio. Si ustedes se fijan, este portoncito de aquí era este mismo portoncito de aquí. Y lo más grave, esto era una oficina estatal, esto es el PANI. Entonces, ¿qué se hizo? Sabiendo que esto había pasado, que siempre pasa, se llega, se remodela esta casita y se instala una oficina del gobierno. Esta vez sí le llegó la erosión y aquí esta casita se cayó. De hecho, aquí está bien vista desde el otro lado del río y aquí ustedes pueden ver que se cayó, la esquina se le cayó. Entonces, cada vez la erosión va más para adentro. Entonces, aquí no le llegó, pero ya aquí, 9 años después, sí. Y vean aquí toda la vuelta que les dije yo, que aquí había una callecita que daba vuelta, todo eso se cayó ahora en julio. O sea, la cantidad de escombro que se veía aquí en el río era monstruosa porque un montón de estructuras se cayeron parcialmente o completamente. Y aquí yo estoy tomando desde un portón que era el portón de enfrente de unas casas que se cayeron, ¿verdad? O sea, yo logré ver desde el otro lado porque ya estas casas no están porque se cayeron. Entonces, o sea, el asunto ahora en julio fue bastante crítico. Esta foto se la robé a Adolfo sin que él lo supiera y aquí se lo estoy diciendo del Facebook porque fue una foto que me sirvió para hacer esta comparación de esta que yo tomé en el 2001 y vean, son exactamente las mismas condiciones, solo que visten ¿qué son? 20 años de diferencia. La pasada del río Colorado por el centro es exactamente la misma, encerrado por las mismas tapias, con el mercado, esta es la pared del mercado y esta está vista en dirección contraria. Y seguimos con el mismo problema y vamos a seguir teniendo problemas. O sea, yo no vislumbro que el problema se solucione si no se interviene. Y es difícil. La intervención que hay que hacer es difícil, pero yo creo que alguien tiene que empezar. Esta es la misma foto que les había enseñado hace un rato, que es de esta misma zona. Y el puente blanco, el puente de las monjas, 2002. Esta rampa de aproximación es esta misma acá, que se dañó ahora en el 2021. Esta fue una foto que tomé ahí de un medio digital que se llama Turrialba Informada, que muestra ahora en julio cómo tuvieron que volverlo a cerrar, al menos no sufrió tanto. La vez pasada, pues el problema fue más difícil de solucionar porque el puente se ladeó. Esta vez no, aunque las bases están completamente falseadas. Ahí más o menos él hizo un arreglo, pero ese puente en cualquier momento vuelve a pasarle lo mismo. Vean aquí, estas casitas se cayeron. Es esto mismo de acá. Entonces, para terminar, yo les lanzo esta pregunta. ¿Vamos a seguir reconstruyendo el riesgo?
Y me refiero a que estas construcciones, al menos esta era nueva. Entonces, yo les estoy mostrando fotos de 3 momentos diferentes, 4 momentos diferentes, 2001, 2010, 11, 2012 y 2021, con exactamente los mismos problemas. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir reconstruyendo el riesgo? Reconstruyendo estructuras en lugares que sabemos que no deberían ser reconstruidas. ¿Por qué? Porque pasa esto. ¿Qué es lo que se hace? Se mete maquinaria, todo este montón de piedras, yo creo que ya se hizo, se tiene que hacer, o sea, ese no es el problema. Se mueve para el lado, entonces se crea la falsa sensación de seguridad de que el río no va a volver a llegar a la orilla. Y eso es mentira. O sea, hay un momento en que todo esto se llena de agua. Y el río empieza a comer las orillas porque eso es lo natural. Si ustedes ven estos materiales aquí, ¿qué ven ustedes? Tierra con pedrones. Eso es material depositado por el río en algún momento. Entonces él simplemente lo que está haciendo es reclamando lo que le pertenece. Esos son territorios del río y el río va a seguirlo reclamando. ¿Para qué? Para acomodar la cantidad de agua creciente que le está llegando. Y no solo por cuestiones de cambio climático, sino también por deforestación en la cuenca alta, en las laderas del Turrialba, por ejemplo. Entonces hay un exceso de aporte de sedimentos, o sea, de tierra y de piedras al río. Yo he oído testimonios de gente que me habla de que el río Turrialba tenía pozas en los años 40 o un poco después, de que tenía grandes pozas y la gente se tiraba del puente, se tiraba a las pozas. O sea, el que conoce ahora el río Turrialba sabe que se tira del puente a una poza y lo que va a hacer es matarse contra una piedra. No hay pozas. ¿Qué quiere decir eso? El río era más profundo antes. Y eso es porque la deforestación en la cuenca alta ha traído un montón de material que ha ido rellenando poco a poco el cauce del río. ¿Y qué hace el río si no tiene espacio para abajo? Se va para los lados. Y si se va para los lados, va a seguir comiendo orillas. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta. Y si yo les dejo esa pregunta, no sigamos reconstruyendo el riesgo. ¿Vamos a seguir reconstruyendo el riesgo o no? Yo creo que es una decisión que hay que tomar. No solo aquí, en un montón de lugares. Eso sería. Muchas gracias, Elena, por tu participación. Tenemos 3 preguntas en el chat. Ricardo. Sí, gracias, Elena. Vamos a ver, la primera la hace Fabio Sánchez. Dice que, bueno, hace mención sobre un proyecto de una empresa argentina para hacer mapeos de ordenamiento territorial y entonces nos dice que sí se sabe algo del avance de ese proyecto, pero no sé si ustedes conocen algo. No, sinceramente no tengo información para saber, no conocía el proyecto, entonces no les sabría. Mi campo de trabajo no está relacionado con el ordenamiento territorial, más bien con el mapeo de amenazas, entonces sinceramente no le podría responder. Ok, perfecto. Y también Adolfo nos hace 2 consultas. Elena, muy buena presentación. De acuerdo a su experiencia con tantos años de conocimiento y trabajo trabajando en Turrialba y en estas 2 cuencas, ¿usted cree que la intensidad y recurrencia de las inundaciones está aumentando drásticamente o es simplemente variabilidad climática? Y la segunda, bueno, no sé si respondes primero esa. Adolfo, vieras que con, digamos, los datos con los que cuento no me permitirían contestarte a ciencia cierta. Pero sí podría decir que entre lo que yo he revisado de datos, yo no vi ningún registro de más de 500 milímetros como se tuvieron ahora. O sea, sí está aumentando, pero no te podría decir a ciencia cierta debido a qué. Entonces, creo que bueno, en los reportes del meteorológico para ahora, para julio, sí hablaron de fenómenos de variabilidad climática. Ellos creo que sí lo relacionaban con variabilidad climática según los informes que yo leí, de los análisis que ellos hicieron, de los históricos que habían para esa zona.
Entonces, creo que por ahí podría ir la respuesta, pero en realidad, Adolfo, independientemente de cuál sea la causa, tenemos muy claro que el problema está, ¿verdad? Y que probablemente va a seguir aumentando. Entonces, yo creo que hay que tomar cartas en el asunto en Turrialba y en muchos sitios que se da exactamente lo mismo. De frenar al menos, yo creo que un primer paso que se puede dar es frenar la reconstrucción del riesgo. O sea, si hay algo que podemos hacer, al menos es dejar de reconstruir en las zonas que ya sabemos que son problemáticas, especialmente en estas zonas en las orillas del río Turrialba. En el centro de Turrialba yo sé que es difícil, porque ahí no podemos expropiar, está el mercado, paradas, estaciones de gasolina, etcétera, es muchísimo más complicado. Pero lo que es a las orillas del Turrialba, o sea, ya son terrenos que se perdieron acá, entonces hay que evitar que se hagan rellenos para volver a construir y evitar seguir dando permisos de construcción en estas orillas. Era como decía Adolfo, si esto tuviera consecuencias penales, yo dudo que se seguiría dando. Claro. Y la segunda pregunta de Adolfo es, ¿un plan regulador debe enfocarse en la llanura de inundación o en todo el cantón de Turrialba a distintas escalas? Yo creo que es importante en todo el cantón, porque solo el centro no tiene problemas, ¿verdad? Aquí tenemos problemas de inundación, pero sabemos que en otros distritos hay otros problemas o también de inundaciones o muchísimos problemas de deslizamientos. O sea, Turrialba como cantón es un cantón multiamenaza. eh, o sea, es ejemplo de libro. En cuanto a deslizamientos, Turrialba es ejemplo de libro y yo creo que ordenamiento territorial a nivel cantonal es urgente. Sí se podría trabajar a diferentes escalas. Digamos, estas zonas urbanas requieren un nivel de detalle diferente que el que podemos trabajar en zona rural, que es la mayoría del cantón. Entonces, yo sí creo que es importante para todo el cantón, pero sí se podría trabajar a diferentes escalas.